Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 9 de febrero. Mi nombre es Nelly y qué bueno que el día de hoy estás acompañándonos en la lectura de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos ayuda a mantenernos en su palabra. Es importante leerla, escucharla, meditar en ella y permanecer en su palabra, así como lo dice el Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con Éxodo. Estamos leyendo en la versión Dios habla hoy y vamos a leer de Éxodo del capítulo 29 hasta el capítulo 30, versículo 10. Y antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Señor, gracias por este día. Gracias por este tiempo en que vamos a poder leer tu palabra, escucharla. Señor, sé tú ayudándonos, Señor, a entenderla y que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Éxodo capítulo 29. Para consagrarlos como mis sacerdotes, esto es lo que debes hacer con ellos. Toma un becerro y 2 carneros que no tengan ningún defecto. Con la mejor harina de trigo, haz panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojuelas sin levadura, rociadas con aceite. Y ponlos en un canastillo para llevarlos al santuario, junto con el becerro y los 2 carneros. Luego lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro y haz que se bañen. Toma después las ropas sacerdotales y viste a Aarón con la túnica y la capa del efod, y con el efod mismo y el pectoral. Ajústale el cinturón del efod, ponle el turbante en la cabeza y, sobre el turbante, la placa que lo consagra como sacerdote. Toma entonces el aceite de consagrar y consagra a Aarón como sacerdote, derramando el aceite sobre su cabeza. Haz también que se acerquen sus hijos y vístelos con las túnicas. Tanto a Aarón como a ellos les ajustarás el cinturón y les acomodarás el turbante. De esta manera les darás plena autoridad y su sacerdocio será una ley permanente. Después, lleva el becerro hasta la tienda del encuentro, para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal, y allí, ante el Señor, a la entrada de la tienda del encuentro, mata al becerro. Toma entonces con el dedo un poco de su sangre y úntala en los cuernos del altar, y derrama al pie del altar toda la sangre que quede. A los intestinos, hígado y riñones, quítales la grasa de que están cubiertos y quémalos en el altar, pero la carne, la piel y el estiércol del becerro, quémalos en las afueras del campamento, pues es un sacrificio por el pecado. Toma uno de los 2 carneros y que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Después mátalo y rocía con su sangre los costados del altar. Luego córtalo en pedazos, lava sus intestinos y sus patas y ponlas junto con los pedazos y la cabeza. Entonces ofrece el carnero sobre el altar como holocausto en honor del Señor, como ofrenda quemada de olor agradable. Toma entonces el otro carnero y que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Mata el carnero, toma un poco de su sangre y pónsela a Aarón y a sus hijos en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego rocía con el resto de la sangre del carnero los costados del altar, y de la sangre que quede sobre el altar y del aceite para consagrar, toma un poco y rocíalo sobre Aarón y sobre su ropa, y sobre sus hijos y la ropa de ellos. Así quedarán consagrados Aarón y sus hijos, lo mismo que sus ropas. Después toma la grasa que el carnero tiene en la cola y sobre los intestinos y en el hígado,
y toma también sus 2 riñones y la grasa que los cubre, y su muslo derecho, porque es un carnero para la consagración de sacerdotes. De los panes sin levadura que están en un canastillo ante el Señor, toma un pan redondo, un pan amasado con aceite y una hojuela. Pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, y celebra el rito de presentación ante el Señor. Luego retira esto de sus manos y quémalo en el altar, junto con el holocausto de aroma agradable al Señor. Es una ofrenda quemada en honor del Señor. Para la consagración de Aarón, toma también el pecho del carnero y celebra el rito de presentación ante el Señor. A ti te tocará esa parte. Aparte el pecho presentado como ofrenda especial en ese rito y el muslo que se ofrece como contribución, pues son las partes que del carnero de la consagración se reservan para Aarón y sus hijos. Eso será para Aarón y sus hijos. Es una ley permanente para los israelitas. Esta ofrenda será una contribución hecha por los israelitas como sacrificio de reconciliación al Señor. La ropa sagrada de Aarón la heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban plena autoridad como sacerdotes. Y el sacerdote descendiente de Aarón que ocupe su lugar y que entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario, deberá llevar puesta esa ropa durante 7 días. Toma después el carnero de la consagración y cuece su carne en un lugar sagrado. Aarón y sus descendientes comerán la carne del carnero y el pan del canastillo a la entrada de la tienda del encuentro. Los comerán porque fueron ofrecidos para obtener el perdón de sus pecados, cuando fueron consagrados y recibieron plena autoridad como sacerdotes. Pero ningún extraño deberá comer de estas cosas porque son sagradas. Y si para el día siguiente queda algo del pan y de la carne de la consagración, quema lo que haya quedado y que nadie lo coma, porque es sagrado. Haz todo esto con Aarón y sus hijos, de acuerdo con todas mis instrucciones. Dedica 7 días a investirlos de autoridad y ofrece cada día un becerro como sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Purifica el altar, ofreciendo sobre él un sacrificio por el pecado, y derrama aceite sobre él para consagrarlo. Durante 7 días ofrecerá sobre el altar sacrificios por el pecado. Así lo consagrarás a Dios y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará consagrada. Diariamente y sin falta debes ofrecer sobre el altar 2 corderos de un año. Uno de ellos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al atardecer. Con el primer cordero ofrecerás unos 2 kilos de la mejor harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y derramarás como ofrenda 1 litro de vino. Lo mismo harás al atardecer con el otro cordero y con las ofrendas de harina y de vino, ofrendas quemadas de aroma agradable al Señor. Estas ofrendas quemadas en mi honor son las que de padres a hijos se ofrecerán siempre en mi presencia, a la entrada de la tienda del encuentro, que es donde me encontraré contigo para hablarte. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar quedará consagrado por mi presencia. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, el que los sacó de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Capítulo 30 hasta el versículo 10. Haz también un altar de madera de acacia para quemar incienso. Tiene que ser cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de altura,
y los cuernos del altar deben formar una sola pieza con el altar mismo. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 lados y sus cuernos, y ponle un ribete de oro alrededor. Ponle también unas argollas de oro debajo del ribete, 2 en las esquinas de un lado y 2 en las esquinas del otro, para pasar por ellas los travesaños con que va a ser transportado. Haz los travesaños de madera de acacia y recúbrelos de oro. Pon luego el altar ante el velo que está junto al arca de la alianza, ante la tapa que lo cubre, donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas a la hora de preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre este altar, y lo quemará también al atardecer, a la hora de encender las lámparas. Esto se hará en la presencia del Señor siempre, a través de los siglos. No ofrezca sobre este altar ningún otro incienso, ni holocaustos, ni ofrendas de cereales, ni tampoco ofrendas de vino derramado. Este altar estará completamente consagrado al Señor, y una vez al año ofrecerá a Aarón sobre los cuernos del altar la sangre del sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Una vez al año, todos los años, sobre este altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 46. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó:
Aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Salmo capítulo 31, versículos del 19 al 24. Qué grande es tu bondad para aquellos que te honran. La guardas como un tesoro y a la vista de los hombres la repartes a quienes confían en ti. Con la protección de tu presencia los libras de los planes malvados del hombre. Bajo tu techo los proteges de los insultos de sus enemigos. Bendito sea el Señor, que con su amor hizo grandes cosas por mí en momentos de angustia. En mi inquietud llegué a pensar que me habías echado de tu presencia, pero cuando te pedí ayuda, tú escuchaste mis gritos. Amen al Señor todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les da con creces su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones, todos los que confían en el Señor. Proverbios 8, versículos del 14 al 26. Este capítulo tiene como título Discurso de la sabiduría. En mí están el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de Estado y dictan sentencia las autoridades. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte. Lleno sus casas de tesoros. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado.
Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, nada más algo que a mí me llamó pues la atención de tantas cosas que leímos el día de hoy, pero bueno, esta parte en Mateo donde pues Jesús anuncia que Pedro lo va a negar 3 veces, él les dice a sus discípulos, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo leímos en esta versión. Y continúa Jesús diciendo en el versículo 30, así lo dicen las escrituras, mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y bueno, ahí es cuando Pedro contesta, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Y Jesús le dice, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y bueno, Pedro sigue afirmando que no lo va a hacer. Más adelante vemos que sí lo hace y esto me pone a pensar y digo, Señor, ayúdame y ayúdanos, Señor, para mantenernos fiel a ti. Y bueno, amigos, como siempre, recordándoles que todos los días están disponibles estos audios, las lecturas de DAV en español en Facebook y en YouTube a través del usuario DAV Español y también en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. Ahí también van a poder encontrar DAV Salmos y bueno, y la lectura de DAV en español o la lectura de la Biblia en otros idiomas. Como siempre, los esperamos, primero Dios, el día de mañana aquí en DAV en español. Que tengan un muy bendecido día. Saludos a mis amados hermanos en Cristo. Lo que estamos estudiando en Mateo tiene las semejanzas del reino de los cielos, que como vemos, enseña una mezcla entre el trigo y la cizaña y también de uno que no tenía vestido de bodas. Y el hermano Roberto nos hizo la pregunta, pues, ¿qué quiere decir? Yo pienso que vemos la respuesta en Isaías 61, verso 10. Y dice así, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Ahí vemos una explicación del vestido que no tenía el que en Mateo 22, el que estaba dentro, pero sin vestido. Y creo que vemos en las semejanzas de los reinos de los cielos, del reino de los cielos, el tiempo presente cuando tenemos una mezcla en la profesión cristiana. Desgraciadamente a muchos que ponen el nombre de Cristo en sus iglesias, y no quiero ofender, pero por ejemplo los mormones tienen sus edificios y colocan ahí en la iglesia de Jesucristo de los santos del último día o algo así. Pero no conocen quién es Jesús, niegan su persona, niegan su divinidad, pero tienen la profesión cristiana. Pero ¿cómo pueden tener vestidura de salvación si no confían en el Señor Jesús y nada más? Porque somos salvos por la gracia sin nada. No podemos añadir de esta salvación tan grande que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así que la cizaña, el hombre sin vestido de boda, nos habla de los falsos profesantes. Tenemos pues 2 ejemplos en el Nuevo Testamento. Uno bien conocido es Judas, el discípulo Iscariote, que era profesante sin conocer de veras, sin confiar en el Señor Jesús, aunque andaba en su presencia y hacía milagros hasta echar demonios como los demás discípulos, porque los demás no detectaron que era falso. También vemos a Simón en Hechos capítulo 8, que dice que Simón también creyó y fue bautizado por Felipe. Pero vemos después, cuando vino Pedro, detectó que su interés, su creencia era algo intelectual,
él creía que el poder manifestado era un poder más del poder que él tenía, que era poder de Satanás. Y así que Felipe lo tomó como verdadero, lo bautizó, pero se reveló que no era. Así que este es el día presente que vivimos, que desgraciadamente hay manojos de profesantes y a veces no se encuentra ningún creyente entre ellos. Y cuando viene el Señor en el arrebatamiento, los verdaderos van a ser tomados. Así que lo de la cizaña me parece, como dijo la señora de Los Ángeles, que no tiene que ver con el arrebatamiento. Este sucede después, que la iglesia es arrebatado y no va a haber ningún creyente dejado en la tierra, pero van a seguir la profesión falsa. Bueno, espero que eso sea de ayuda y muchas bendiciones, mis amados hermanos.